Emisora 4 frecuencias al servicio de la comunidad. Nos encontramos en la emisora 4 frecuencias al servicio de la comunidad. Este programa que empezamos se llama Derechos sobre la Mesa. La idea es que podamos hacer una entrega periódica sobre temas de derechos humanos en Medellín, en un contexto pues nacional e internacional. Mi nombre es Juan Pablo Fraile. En la parte técnica se encuentra Joana Nieves y Wilmer Santeliz, y en la dirección Elizabeth Acosta. El día de hoy, como parte introductoria, nos acompaña el abogado y director de la Mesa Metropolitana Regional de Derechos Humanos, Andrés Felipe Giraldo. Cordial saludo, Juan Pablo. De antemano, muchas gracias a las directivas de la emisora, quienes hacen posible este programa. Los saludo cordialmente desde la Mesa Metropolitana y Regional de Derechos Humanos. Mi nombre es Andrés Felipe Giraldo Cadavid, soy abogado de profesión, directivo y representante legal de la Mesa Metropolitana y Regional de Derechos Humanos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y Juan, adelante con esta grata invitación para nosotros. Sí, mi doctor Andrés, para empezar, yo quisiera que nos contaras un poco sobre qué es la Mesa Metropolitana y las funciones. Bien, la Mesa Metropolitana y Regional de Derechos Humanos, Juan, es un anhelo que nace de un grupo de líderes que venimos durante largos años recorriendo el distrito de Medellín, sus comunas y corregimientos, y quisimos darle un enfoque muy especial al tema de los derechos humanos, que es un tema que ha estado en boga, pero que pocos conocen o pocos tienen una concepción de lo que es en realidad el concepto de derechos humanos en territorio. La Mesa Metropolitana, entonces, para este efecto, se estructura bajo 3 pilares fundamentales que en algunos espacios sonará raro, pero tienen todo su sentido a la hora de garantizar esos derechos humanos en territorio. Y es el fortalecimiento espiritual del ser humano, independientemente de su creencia. Podríamos referir a esa espiritualidad también al fortalecimiento del ser, el fortalecimiento de los valores y de los principios, entre ellos el amor, y ahí viene estructurado todo un tema de la problemática de salud mental. Colombia, pues no me da pena decirlo porque es la realidad objetiva que vemos o que venimos haciendo la lectura hace muchos años. Colombia es un país que está enfermo, que sus ciudadanos están enfermos, no solamente por un conflicto que ha padecido durante tantos años, sino por todas las circunstancias históricas y sociales que vienen padeciendo su ciudadano, vienen viviendo el conglomerado social. Y tercero, el tema de la familia, de cómo reconstruir familia como célula fundante de la sociedad. Sin familia no hay sociedad, punto. Ese sería un eje superestructural dentro de la mesa, y ahí enmarcamos todo el concepto de derechos humanos y transversal a el derecho fundamental a la alimentación. También enlazado desde el enfoque de recuperar o de reconstruir todo el legado paisa o todo lo que significa nuestra identidad paisa durante estos más de 2 siglos de historia que tenemos en territorio. Cuanto a lo que decías, doctor Andrés, de la realidad objetiva, que es algo que tenemos innegable frente a los ojos, precisamente ese es como el rol fundamental que tenemos acá en nuestra emisora 4 frecuencias, y es servirle a la comunidad, ¿cierto? Y no podemos negar que estos temas son fundamentales, porque los derechos humanos son fundamentales a toda nuestra existencia. También alabar o exaltar el rol de ustedes como organizaciones sociales, porque son ustedes quien ponen las banderas de organización política a las comunidades, y a su vez pues fortalecen muchos procesos de base. En este sentido te quería preguntar, Andrés, ¿cómo ves el panorama general pues en Medellín de derechos humanos y en Colombia, pero ya un poco más actualizado? Bien, Juan, a ver, acá es un asunto que tiene tanto de largo como de fondo, o de largo como de ancho, como dicen algunos. Y el tema es que es complejo dinamizar un concepto que ha sido tan estigmatizado durante todos estos años. Pero vamos a hacer unos datos concretos. Hay un sistema interamericano de derechos humanos a nivel de toda América Latina
que tiene una comisión interamericana creada en el año 59 y una Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues donde son los máximos órganos, por decirlo de alguna manera, que se encargan de esas violaciones, tanto a nivel estatal como a nivel institucional, del tema de derechos humanos en territorio. Esto poco lo conocen, pero son términos ya muy técnicos. En la práctica podemos remontarnos incluso al año 68, hubo una conferencia que se celebra en Medellín, que es la conferencia del CELAM de 1968, donde se tocan de una manera muy pragmática, pero de una manera muy profunda también, la problemática de derechos humanos, no solo en Medellín, en Colombia, sino en toda América Latina, y daba un reflejo de lo que se había realizado pues a nivel de país y a nivel de ciudad, porque el epicentro especialmente fue la ciudad de Medellín. Y entonces desde hace más de medio siglo venimos hablando del tema de derechos humanos, pero se le ha dado un matiz muy diferente y se han creado, por decirlo así, unas corrientes fabulescas o demagógicas que han entorpecido el desarrollo claro de lo que es este concepto como tal de derechos humanos en Colombia y en Medellín. Y para mí resumirlo es muy fácil. La problemática de derechos humanos en el país y en Medellín es totalmente desacertada, lo que quiere decir o a lo que apunta el concepto. Si vamos a hablar de garantizar o satisfacer esa dignidad humana del ser humano, valga la redundancia, en territorio. Entonces ha habido un desenfoque, pero había una violación sistemática y generalizada de esa Declaración Universal de Derechos Humanos, donde consagra 30 derechos a nivel de la historia de la problemática que tiene que ver con derechos humanos en Colombia y en Medellín. Tanto es así, para no alargarme mucho, un último dato: las visitas in loco que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son, creo, si no me falla la memoria, son 8, pues tratan y dan recomendaciones muy acertadas acerca de esas problemáticas transversales, desde un enfoque de derechos humanos, de las violaciones que se han dado en territorio, acerca de todos estos derechos humanos consagrados en dicha declaración. Bien, y en Colombia también falta recalcar algo, y es que un país que ha vivido un conflicto armado pues de más de 50 años en territorio, a nivel mundial está mal visto, que ni siquiera en Colombia hay un estamento a nivel institucional o a nivel nacional que vele por la protección de derechos humanos como lo hay en otros países. Por ejemplo, Brasil tiene Ministerio de Derechos Humanos y Familia, hay derechos humanos y paz, hay derechos humanos solo también en diferentes países de en Latinoamérica, y Colombia no cuenta en este momento ni siquiera con un ministerio a nivel nacional para garantizar ese cumplimiento de derechos humanos en territorio. Y en Medellín, si lo vamos a lo parroquial, por decirlo de alguna manera, me disculpan la expresión, si vamos más abajo en los estamentos administrativos, pues Medellín contaba con derechos humanos en una subsecretaría de seguridad primeramente, luego pasó a Secretaría de Inclusión Social y Familia y Derechos Humanos, así se llamaba, pero para este nuevo periodo constitucional de elecciones a nivel municipal vamos a tener una gran sorpresa en el distrito de Medellín, pero la voy a dejar ahí en el aire. Perfecto. Te quería preguntar, doctor Andrés, ya que mencionabas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué diferencia hay entre los organismos o estamentos internacionales a las organizaciones locales? Bien, a ver, los organismos internacionales, lo que es la Comisión Interamericana y lo que es la Corte, son dos organismos que encierran en la Organización de Estados Americanos de la OEA, son organismos que dependen directamente de la OEA y son creados por la OEA y tienen la facultad de dar recomendaciones, en el caso de la Corte, de realizar visitas en loco, donde hay vulneraciones de derechos humanos a gran escala de una manera generalizada, y tenemos colombianos, por supuesto, allá. Por ejemplo, en la Comisión Interamericana tenemos al doctor Carlos Bernal Pulido, quien fue magistrado constitucional, y en la Corte Interamericana tenemos
al doctor Humberto Antonio Sierra, los cuales han sido magistrados dentro de nuestro territorio y que obviamente han representado en grande en materia constitucional y derechos humanos a nuestro país en estas dos comisiones. En Medellín y en Antioquia tenemos lo que conocemos como las CIAs, y a nivel municipal, territorial, está la personería municipal. Las personerías municipales son las que se encargan de esa protección, promoción y prevención de violación de los derechos humanos en territorio. Y obviamente todas las organizaciones sociales de defensores humanos que existen en territorio, que son muchas, pero que hay una dificultad. Por ejemplo, en Medellín no tenemos en este momento una articulación de una política pública distrital de derechos humanos, lo que ha dificultado esta labor en territorio. Un ejemplo pragmático, por ejemplo, valga la redundancia, no sabemos categorizar a la hora de hacer un censo en territorio, por ejemplo, quién es defensor de derechos humanos en territorio. No tenemos un estándar para que categorice, por decirlo de alguna manera, ese grupo poblacional dentro del territorio. Perfecto. Doctor Andrés, yo quisiera que nos contaras a todos para nuestras próximas entregas o sesiones cuáles serán los temarios o temáticas que abordaríamos. Bien, a ver, el tema de derechos humanos es muy amplio. Ahora todo el mundo habla de transversalización, de multisectorialidad, hablan de enfoques y ese es el discurso privativo del concepto de derechos humanos. Te digo, Juan, nosotros en este momento dentro de la mesa pues tenemos categorizado aproximadamente 24 enfoques de inversión, porque tratamos el tema de derechos humanos pues como de una manera muy empresarial, y esos enfoques de inversión, las gerencias de inversión, son lo que técnicamente llamamos enfoques poblacionales desde los derechos humanos. Entonces es un discurso muy amplio, muy maleable, que podríamos tomarlo con muchas entregas y muchas tomas. Inclusive nuestros propios miembros o los que conforman la Junta Directiva, pues también con todo el gusto vendrían a compartir con nosotros. Podríamos tocar el tema del conflicto armado en Colombia, el tema de las víctimas, el tema de justicia restaurativa, que ya no habla de víctimas, sino ofensores y ofendidos, el tema de la familia, el tema de grupos poblacionales más vulnerables, el tema de indígenas, el tema de afrodescendientes, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, tanto en territorio de Medellín como en territorio de Antioquia, donde está nuestra competencia y nuestra jurisdicción a nivel de departamento. El tema de la familia, un tema que es propio de la mesa, que es autóctono o endógeno de la Mesa Metropolitana y Regional de Derechos Humanos, y es recuperar la identidad paisa, la identidad antioqueña, y un tema que viene en constructo, que es la ciudadanía alimentaria. Es un tema muy novedoso en territorio y que lo podemos debatir y darlo a conocer, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Claro, muy interesante la ciudadanía alimentaria, pues porque es un concepto de alta abstracción y quedamos pues como a puertas de una discusión muy amplia. Creo que también faltaría el tema de la educación y de la cultura. Perfecto. Como ejes transversales pues de los derechos humanos. Perfecto, por eso te digo, son 24 enfoques, solo te mencioné algunos, pero podemos hacer el listado de los enfoques, ir cogiendo uno por uno, incluso desde la ciudad de Medellín, cómo se ha visto con la administración pasada, cómo se ve con esta administración, cuáles acuerdos municipales existen a través del tema, cómo están funcionando esas políticas públicas, y también contamos pues con veedurías dentro de la mesa, que también pues hemos realizado grandes hallazgos en temas de contratación y en temas de cómo se manejan o si son eficaces esos indicadores de resultado a la hora de valorar las políticas públicas de nuestra ciudad. Listo, perfecto, les agradecemos a todos. Por favor, esperen nuestra próxima entrega. Esto solamente es la primera parte introductoria. Esperamos que estén muy bien todos y todas. Muchas gracias, Juan. Dios los bendiga.